Siempre es una preocupación ¿qué vamos a compartir? Como dice el Salmo 23, hablando de aguas de reposo y pastos verdes, siempre nos preocupa y tenemos que orar y tenemos que pensar, reflexionar qué podemos compartir, que sean esas características. Y bueno, pues no siempre es fácil, a veces el tiempo también es reducido para tantas cosas que quisiéramos compartir. Voy a leer en Lucas capítulo 13, el pasaje que nos corresponde hoy, Lucas 13 del 31 al 35. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. El día de hoy nos acompaña una Biblia, además de la que estoy leyendo, la versión de Casiodoro de Reina. Tenemos aquí a un lado la Biblia hebraica del Escorial. Por ahí nos van a compartir algunas fotografías más de cerca de algunas páginas de esta Biblia. Esta es una edición del Antiguo Testamento, diríamos como le llaman los judíos, la Tanaj. Esta es la Tanaj, y es un manuscrito de los siglos XIII y XIV, que se guarda en la Real Biblioteca del Monasterio del Escorial, con la clasificación de manuscrito 2.8. Ahora, es muy interesante porque, a mí me sorprende en primer lugar la caligrafía. Uno pensaría que es una Biblia impresa, pero el cuidado, la uniformidad con que las letras se han escrito es excelente, de tal forma que es una obra maestra de caligrafía. Ustedes están viendo algunos mosaicos, esta Biblia tiene ilustraciones florales y geométricas, no más que eso, puesto que el judaísmo considera que hacer otro tipo de imágenes puede ser idolatría. Por ejemplo, hombres, animales, sería idolatría, ¿no? Ahí están ustedes viendo un poco más de cerca la caligrafía. En la página que yo la tengo abierta está el frontispicio, el título de un libro que está sumamente decorado en grandes letras. Y además, la ornamentación de esta Biblia, que tiene unas 772 páginas, solo Antiguo Testamento, repito, su ornamentación es en oro. Realmente estas tintas tienen oro y tienen los cantos también son oro. Y pues el azul y el rojo son muy profusos en las ilustraciones. En el caso del Pentateuco,
Aquí vamos a comenzar al contrario, digamos el Pentateuco, tenemos que abrir la Biblia al revés, contiene estos textitos abajo al margen de la página que es la Masorá. Masorá quiere decir los comentarios tradicionales que procurarían que el lector no haga interpretaciones fuera de la tradición rabínica, la Torá Magna, que es los comentarios más amplios, y la Torá Parva, que son los comentarios más pequeños. Igualmente, bueno, está estampada, la pasta está encuadernada en piel, con un repujado y remates de plata en el lomo, en los broches y, por supuesto, en algunas de las ilustraciones. Es una obra riquísima que se guarda allá en la biblioteca del Escorial y que además tiene vocalización tiberiense. Eso significa que el hebreo antiguo se escribía sin vocales. Pero en la Edad Media, que el hebreo ya no era una lengua cotidiana, se vio la necesidad de inventar un sistema de vocales para que no se perdiera el sentido del texto. Varios grupos de copistas intentaron sistemas vocálicos y el que predominó es el de la zona de Tiberias, por eso hablamos del sistema tiberiense, y que además, como hemos comentado en otras ocasiones, es muy interesante porque no solo se conserva el sonido que las vocales debían llevar, bueno, al menos lo que los rabinos medievales suponían que debían llevar, que no siempre coincide con la Septuaginta, es decir, con otras traducciones o una traducción mucho más antigua que llega a vocalizar de maneras distintas el sentido de una palabra, pero además, conserva este tipo de signos que se llaman masoréticos, masora quiere decir tradición, conserva esta Biblia los signos musicales, los llamados teamim, que son claves para que nosotros podamos reconstruir ahora, más de 2000 años después, una música muy aproximada a la que se cantó en los tiempos del Segundo Templo, es decir, en los tiempos de Jesús. Todo el Antiguo Testamento, más que leerse, se cantaba. Y estas indicaciones masoréticas nos permiten hacer esa reconstrucción. Bueno, entonces, tras de mí está una panorámica de Jerusalén, sobre todo en primer plano el Muro de los Lamentos y luego la Mezquita de Omar, un templo musulmán, el segundo en importancia en el mundo, y como a la vez nos acompaña este texto rabínico español, porque en la España medieval se produjeron los mejores textos hebreos de la Biblia. Nos acompaña este tesoro y el pasaje que estamos leyendo tiene que ver con Jerusalén, tiene que ver con Israel y qué dice Jesús acerca de ello. Es sumamente importante y le invito para que me acompañe. Primero, hemos de reconocer o de recordar entre qué y qué está inserta esta historia de Jesús lamentándose por la incredulidad de Jerusalén. Bueno, inmediatamente antes tenemos la parábola de la puerta estrecha. Inmediatamente después tenemos el texto de Jesús sanando a un hombre hidrópico, aquel que no podía desechar su cuerpo el agua y estaba hinchado de agua y que Jesús le sanó en un sábado. Recuerde que siempre que analizamos un pasaje debemos de pensar en el contexto, entre otras cosas, que está antes y que está después. Miren, por ejemplo, si antes está la parábola de la puerta estrecha, vea lo que dice Jesús en el versículo 26 de Lucas 13. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Esto van a decir los que quieren que se les abra, pero ya no se les va a abrir.
Y esos que desean que se les abra, pero que ya no es tiempo, son principalmente aquellos que primero escucharon el mensaje, aquellos destinatarios que eran en primer término el pueblo de Israel. Por eso, el verso 29 dice, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y, bueno, el 28, allí será el llanto y el crujir de dientes, con los que no les van a abrir la puerta. Cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Fíjense en esa frase, vosotros estéis excluidos, y conectémosla con el lamento del verso 34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Por eso el contexto es importante. En la parábola se expresa que los principales destinatarios del mensaje no lo han aceptado y que un día ellos podrán ver en la salvación a los patriarcas, a Abraham, Isaac, Jacob, y a los profetas, y a los gentiles, porque dice, y todos los que vienen del sur y los que vienen del norte, y ustedes fuera. ¿Y cuál es la razón? Pues inmediatamente Jesús a las puertas de Jerusalén hace esta lamentación. Y el capítulo que sigue, el 14, que es el siguiente pasaje, decíamos que tiene como mensaje central qué es el verdadero sábado. Y de eso acabamos de hablar, ¿no? Hace 2 domingos. ¿Qué es el verdadero sábado? Entonces no es el estar en Jerusalén, el verdadero sábado, no es ser judío, no es tener una religión, sino, bueno, con eso mismo vamos a concluir después. Por lo pronto, mantenga presente el contexto. Bien, entonces vea el verso 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Bueno, los fariseos ya son enemigos de Jesús. En textos anteriores hemos visto, por ejemplo, cuando lo invitan a comer, que están acechándole, para ver qué es lo que dice. Ese es el 14:1. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Los fariseos son sus enemigos y ahora piensan que es fácil deshacerse de él y que se vaya a otra región, quizá más al sur, donde su partido es más fuerte y podría limitar más a este maestro que ellos consideran falso, a Jesús. Ahora, pero los fariseos, uno podría pensar, ¿le están hablando sinceramente? Herodes te quiere matar, vete de aquí. Y sí se preocupan por él, deseaban salvarle la vida. Yo diría que no. Los fariseos son políticos en el mal sentido de la palabra. Digo en el mal sentido porque la iglesia no puede dejar de involucrarse en política, porque cuando nos dejamos de involucrar en política, eso es una política que nos hace que seamos llevados y manipulados fácilmente por lo que predomine. Pero en el mal sentido de la política, los fariseos están viendo, como dicen los políticos, una coyuntura. Bueno, vamos a decirle que Herodes lo quiere matar. Lo que sabemos por otros textos es que Herodes lo quería ver, no que lo quería matar. Pero Herodes acababa de matar a Juan el Bautista, entonces no era tan descabellada la suposición de que Herodes quisiera matar a Jesús, o cuando menos de que Jesús lo creyera. Vete porque Herodes te quiere matar. De esa manera convencemos a Jesús, no le vamos a decir que lo tenemos envidia, que no nos conviene, que no lo queremos aquí, porque menos se va a ir. Mejor le vamos a decir que por su bien se vaya. Y quieren convencerlo entonces con un cálculo de conveniencia. Y el creyente está invitado a una vida ética en la que el cálculo de conveniencia no juega ningún papel.
el cálculo de conveniencia no juega ningún papel. Solo le recuerdo, y muy rápidamente, lo que decía el filósofo Emmanuel Kant, que cuando nosotros pensamos que algo no debemos hacerlo por las consecuencias, no voy a matar porque tal vez me lleven a la cárcel, no voy a matar porque pues es muy riesgoso y a lo mejor al que matan es a mí, y por eso no matamos, entonces allí no hay una verdadera decisión ética. La decisión ética verdadera es aquella que se toma por el deber en sí, porque eso es lo que debe de ser. Y si las consecuencias son agradables o desagradables, si las consecuencias me favorecen o me dañan, eso no me importa, yo tengo que hacer lo que se debe. Aquí vemos a los fariseos muy a tono con la casuística farisea en el cálculo de conveniencias. Pero ¿qué responde Jesús? Y esto es lo interesante porque Jesús no se deja engañar. Por lo pronto, bueno, Herodes sí es un personaje delicado del que hay que cuidarse. Estamos hablando de Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Herodes quiere decir hijo de héroe, y en realidad es toda una dinastía de los Herodes. Es importante recordarlo porque si no a veces decimos, Herodes mandó a matar a los niños cuando Jesús era pequeño, Herodes juzgó a Jesús, Herodes juzgó a Pablo, dice, Herodes vivía cientos de años. No, Herodes el Grande, que fue un poderoso rey aliado a Roma, tuvo entre sus varios hijos a Herodes que llamamos el Antipas, y que era tetrarca de Galilea. En realidad tetrarca ya no quiere decir, como antes, rey de 4 lugares, sino casi reyesuelo, y a diferencia de su padre, que había gobernado de manera firme, aliado a Roma, en realidad Herodes era una especie de sirviente de Roma, este otro Herodes. Y efectivamente había matado a Juan el Bautista, de tal manera que era bastante factible que matara a Jesús o que estuviera en contra de su predicación. Ya veremos en pasajes más adelante, cuando Herodes lo juzga, el deseo que tiene de ver un milagro. Es decir, Herodes no era un creyente sincero que buscaba a Dios, en todo caso tenía una curiosidad, tal vez un tanto mórbida, por ver señales, prodigios, por tener un ilusionista, un mago maravilloso frente a sí. Bueno, entonces en el versículo 32, Jesús responde y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Es sorprendente que Jesús se dirija a un gobernante diciéndole, aquella zorra. Bueno, con cuidado esto, porque a veces pensamos que si los gobernantes nos caen mal o están haciendo algo a nuestro parecer mal, los podemos ofender. Y ahora con el fenómeno de las redes sociales, bueno, los gobernantes son vilipendiados, insultados constantemente por mucha gente. Yo a veces digo, no, quisiera ser gobernante porque no sé si aguantaría tantos insultos, ¿no? El problema es que a veces los cristianos hacen lo mismo. A veces los cristianos hacen lo mismo. Insultan a los gobernantes. No estoy diciendo que los gobernantes sean buenos, Herodes no era bueno necesariamente. Sin embargo, el gobernante representa un principio de orden social, que es un principio divino que se llama la autoridad. De tal forma que la Biblia nos enseña que aunque tengamos que denunciar la injusticia y estar en desacuerdo con la injusticia en una actitud profética, no podemos ofender a las personas y mucho menos a aquellas que son nuestras autoridades. Ni a nuestros padres, no podemos ofender a nuestros padres, no podemos ofender a nuestros pastores, no podemos ofender a nuestros gobernantes. No estoy diciendo que estemos de acuerdo en todo, Ni siquiera estoy diciendo que cuando oremos por ellos digamos, Señor, bendícelo. A lo mejor pedimos que se lo lleve, pero no ofendemos a los gobernantes.
porque la epístola de Judas y la segunda de Pedro nos dicen que los necios blasfeman contra las potestades superiores. Sin embargo, esto que parece una ofensa de parte de Jesús no es tanto una ofensa. ¿Qué sentido tiene ahí zorra? Un gobernante astuto, pero débil. En el mundo cultural de esa época, la representación, el símbolo de un gobernante fuerte, majestuoso, es el león. No está diciendo que Herodes es un león. Herodes es una zorra, es un animal pequeño, muy astuto, sí, pero débil, porque es un sirviente de los romanos. Así que Jesús lo primero que está diciendo con esto, que Herodes es una zorra, es: me tiene sin cuidado, Herodes, ¿no? El poder que ustedes le atribuyen, en realidad es un poder, por supuesto, temporal y mucho más pequeño del que queremos suponer que tienen los seres humanos que detentan del poder. Pero algo más importante que eso. Dice Jesús que Él va a continuar haciendo curaciones y echando fuera demonios. Es decir, frente a la amenaza de la muerte, sea una amenaza auténtica o falsa, Jesús tiene una prioridad: servir. Cuando hablamos de la parábola del buen samaritano, dijimos que ese hombre ayudó al herido corriendo muchos riesgos. Servir al prójimo implica riesgos. En este momento de la pandemia, el ayudar a las personas no deja de implicar riesgos. Pero esa es la naturaleza de la tarea, del ministerio al que hemos sido llamados. Dios no nos llamó a realizar una tarea en la seguridad. Las personas buscan seguridad, quisieran estar seguros. Cuando las personas tienen dinero, se sienten más seguros y se sienten más poderosos. Y hasta en su manera de pararse, de caminar, de hablar, reflejan esa seguridad y ese poder que ellos tienen, que les da el dinero. Pero Dios no nos llamó a servirlo a Él teniendo seguridad ni deseando ejercer el poder. Dios nos llamó a servirle en humildad y Dios nos llamó siempre a correr un riesgo con Él. Por eso dice Jesús: el que quiere venir detrás de mí, tome su cruz y sígame. Dios no le evitó a Jesús, su propio Hijo, el ser rechazado, escupido, abofeteado, traicionado, juzgado injustamente, torturado, asesinado. Dios no le impidió a tantos mártires a lo largo de la historia ser maltratados, golpeados, encarcelados, confiscados sus bienes y asesinados en la hoguera o echados a los leones o crucificados también. Jesús no está ignorando el peligro, está diciendo: Herodes no es el factor decisivo, sea un peligro o no, no es lo que me mueve a mí. Yo voy a seguir trabajando en echar fuera demonios y en sanar a los enfermos, que resume, es una manera de decir, el ministerio al que el Padre me ha enviado. Pero eso no es todo. Jesús dice: y al tercer día termino mi obra. Porque en un primer lugar podría pensarse: bueno, pues hagamos lo que tenemos que hacer, sin que nos importe nada, así como los caballos que les ponen unas anteojeras para que se vayan derechito, ¿no? No veo amenazas, no veo nada, yo solo hago. Jesús no está en esa actitud. Jesús sigue después diciendo: al tercer día termino mi obra. En otras palabras, Él tiene claro que su obra tiene una meta. Y entonces el trabajo no es un trabajo a ciegas, no es un activismo alocado, el que el cristiano practica, como algunos otros grupos activistas, alocados, destructivos y violentos, de cuyo nombre no quiero acordarme. El cristiano tiene una meta y también sabe que su tiempo es el tiempo que Dios ha decidido.
En el griego hay dos palabras para decir tiempo, el cronos, que es el tiempo que transcurre como el reloj. No importa que pase o que no pase, el tiempo transcurre. Pero en el Nuevo Testamento la palabra kairos significa el tiempo oportuno para una cosa, y en la doctrina apostólica es el tiempo de Dios, el tiempo que Dios ha decidido para algo. Jesús lo expresa aquí con la frase al tercer día. ¿Qué quiere decir al tercer día? Miren, hay muchísimos textos en la Biblia que usan la frase al tercer día. Voy a mencionar solo unas 5 o 6 de las más importantes para que nos familiaricemos con el símbolo, porque recuerde que los números en la Biblia no tienen una intención, una utilidad aritmética, sino simbólica. En primer lugar, el sacrificio no se puede comer al tercer día. Es decir, si algo quedó de un sacrificio, al tercer día está prohibido ya comerlo. Eliminaría todo el culto que se ofreció a Dios. ¿Por qué? Pues porque la experiencia de esas generaciones les mostraba ya de manera evidente que un muerto al tercer día se descomponía. Hoy sabemos que se empieza a descomponer en el momento en que se muere, pero las personas no lo notaban hasta el tercer día. Recordará usted cuando Jesús va a resucitar a Lázaro y dice, abran la tumba, y le dicen, Señor, ¿cómo crees? Hace 3 días que está muerto, ya hiede, ya huele mal. Y por eso en una de las profecías acerca de Jesús dice, no dejarás que tu santo vea corrupción. Es decir, no va a estar en la tumba más de 3 días, no se va a podrir su cuerpo. Entonces el primer punto es ese, ¿no? Al tercer día algo llega a su fin. El segundo pasaje es Abraham recibe de Dios la indicación de sacrificar a su hijo Isaac en holocausto. Abraham decide obedecer a Dios, poner a Dios en primer lugar sobre el gran amor que le tiene a su hijo Isaac, y se encamina con él de manera silenciosa y muy angustiada hacia el lugar en que debe sacrificarlo. Y al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el monte donde debía sacrificar a su hijo. Al tercer día. También, cuando Dios va a aparecer en el Sinaí, le dice a Moisés, dile al pueblo que se santifique, porque al tercer día yo descenderé en la montaña. En el caso del rey Ezequías, cuando estaba enfermo y le pidió a Dios más tiempo de vida, viendo el profeta Isaías y le dijo, Dios te va a sanar, al tercer día habrás sanado de tu enfermedad. El profeta Oseas, la reina Esther, pide a todo el pueblo que ayune y ore porque va a presentarse ante el rey sin que el rey la haya mandado llamar. De acuerdo con las leyes de Persia, eso podría implicar que si el rey no tenía ganas de recibirla, la condenaban a muerte por irrumpir sin una cita frente al trono del rey, ¿no? Entonces, oran y ayunan y al tercer día la reina Esther se presenta ante el rey Asuero. 3 días predicó Jonás en la ciudad de Nínive, creo. El profeta Oseas, en su capítulo 6, verso 2, dice que Dios nos dará vida después de 3 días. Y todos los evangelios coinciden en que Jesús resucitaría al tercer día. Claro, a veces aquí hay las discusiones de cómo se cuenta este lapso al tercer día. Porque en la tradición de la mayoría de las confesiones cristianas, decimos Jesús murió el viernes, estuvo en la tumba el sábado, resucitó el domingo, entonces al tercer día es un día sí, un día no y al otro día ya. Pero sobre todo los sabatistas quieren insistir en que no, al tercer día significa 3 días y 3 noches completos, con lo que en realidad ellos están cayendo al cuarto día. Pero eso no tiene, al fin de cuentas, importancia,
porque estamos diciendo que al tercer día no es más que un símbolo ¿de qué? Digo el último ejemplo. Apocalipsis 11 dice que los 2 testigos serán martirizados, pero al tercer día Dios los resucitará. Entonces el tercer día es simplemente un símbolo que significa conclusión, meta, fin de una cosa. Por eso cuando dice Jesús, ahora sigo sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios, diríamos predicando el reino de Dios, mostrando el amor de Dios, y al tercer día termino mi obra, quiere decir, la voy a terminar en el kairos de Dios. La voy a terminar no cuando Herodes quiera, no cuando los fariseos me asusten, no cuando yo me amedrente y decida esconderme. La obra la voy a terminar cuando Dios diga que es el momento de terminar la obra. Por supuesto que esto a nosotros nos pone en el ejemplo, porque recuerden que Jesús es Dios, ciertamente, pero en esta tierra está limitado a lo humano. Y de esa manera, Él tiene que esperar de su Padre las indicaciones. Y por lo tanto, nosotros vemos en Jesús un ejemplo. Si Jesús actuó y esperó de su Padre el tiempo oportuno, nosotros tenemos el desafío, la obligación también de entender el tiempo de Dios para nuestras vidas. Lo que entonces nos lleva a ser muy cuidadosos con la imprudencia. Por eso dije, no se trata de ponerse unas anteojeras y caminar como los caballos, voy a hacer las cosas y no sé qué va a pasar. Tampoco se trata de asustarnos como pretendían los fariseos y decir, bueno, entonces ya no voy a poder hacer esto porque quién sabe qué me vaya a pasar. Ni la temeridad ni la cobardía son parte de la sabiduría divina. Ya hemos mencionado que el valor es el punto medio, diría Aristóteles. La cobardía es un extremo, es una distorsión. La temeridad es una distorsión. Y yo quisiera insistir en ello en el contexto de la pandemia. Porque en México estamos frisando los 80,000 muertos. De tal manera que el problema continúa. En el mundo tenemos 32 millones de contagiados y 1 millón de muertos. Bueno, estas cifras, por supuesto, son tentativas. Ningún gobierno, ni siquiera un gobierno de un país de primer mundo, puede saber exactamente cuántos muertos por COVID ha tenido. Y lo que quiere decir que en realidad son más. O sea, no es un problema de medición solo en México, es un problema mundial. El que no tenemos métodos, formas claras de tener las cifras exactas. Pero bueno, si hay entonces más de 1 millón de muertos en el mundo y más de 80,000 muertos en México, la cosa sigue estando delicada. Por supuesto, no es la única causa de muerte. Hay muchísimas otras que en algunas de los domingos, cuando empezó esto de la cuarentena, comentamos. Hay muchísimas otras enfermedades que también provocan muchos muertos. Hay enfermedades de salud pública que conectan con la frontera de lo psicológico y de lo espiritual, que también provocan muchos muertos, como la violencia, el narcotráfico, la pobreza, la ignorancia. Porque uno de los grandes problemas que tenemos ahora es lo que las instituciones internacionales de salud han llamado infodemia. Es decir, una epidemia de información. O sea, hay tanta información y tanta información falsa que las personas no tienen siempre los criterios para saber cuál es una información seria y cuál es una información falsa. Ahora, la información falsa es sensacionalista, esa es la que más rápido circula. Esos videos y esos mensajes de redes sociales son los que se reproducen más veces por la ignorancia. Y yo les he dicho, la ignorancia mata. Hace no muchos años, debe haber sido en la década de los 80, África Central estaba contagiándose de la epidemia del SIDA y
hubo un mínimo de 300,000 muertos solamente por ignorancia. Es decir, por lo que la gente decía, que el SIDA no existía, que se curaba con cualquier cosa, que etcétera, ¿no? De tal manera que tenemos ejemplos, muchos a lo largo de la historia, de cómo la ignorancia crea histeria, conductas equivocadas y finalmente muertes. En otras épocas, cuando la peste negra, cuando las pestes del cólera, la gente culpaba a cualquiera, al judío, al pelirrojo, al brujo, al extranjero, de envenenar las aguas, de invocar al diablo y por eso ser culpable de la enfermedad. Y mucha gente moría porque era linchada por las masas espantadas que buscaban en quién descargar su ira. Eso no ha cambiado. La gente sigue siendo exactamente igual. Y la aceptación de las mentiras sigue siendo, digamos, la información o la falsa información favorita de las personas. Esto es tan real que el presidente Trump, en una época donde menos se debía haber enfermado, está hospitalizado. Claro, no lo estoy culpando, pero lo que sí hay que reconocer es que él fue de los que más propagó información falsa acerca de medicamentos que no sirven para nada, como la hidroxicloroquina, de los que pensaba que no usar tapabocas y descuidarse, pues no tenía más consecuencias. Y por eso, o por lo que haya sido, pues está sufriendo. Y como él, y ya nos leyeron una lista de hermanos que también están enfermos. Entonces no caigamos en el primer error de suponer que la fe nos va a impedir que nos enfermemos. Eso no es fe, eso es superstición. Suponer que porque soy cristiano, que porque yo tengo fe, a mí no me puede pasar nada y entonces yo me voy a reunir, no puedo abrazarte, besarte, quitar todas las prevenciones. No es fe, es superstición. Tener tan poco criterio como para aceptar todas las falsedades de la infodemia es una pena para los que se dicen cristianos. Diría yo que hasta ponen mal a la iglesia. Esos cristianitos son los primeros que andan dando remedios falsos, transmitiendo teorías de la 5G y de las conspiraciones y de las antivacunas. Ya les he insistido que hay que vacunarse contra la influenza. Pero ¿qué dice la información falsa? No te vacunes contra la influenza porque las vacunas son mortales. Las vacunas son para controlar a la población. Con la vacuna de la influenza vas a tener un 30% más de posibilidades de contagiarte de COVID y muchas tonterías como esas. Una cosa es cierta, si usted se contagiara de influenza y desgraciadamente también se contagiara de COVID, pues no va a estar aquí para platicarlo. Entonces, cuando menos hay que prevenir una de esas dos enfermedades que ya tiene una vacuna. Y pues recuerde que esta otra teoría conspiranoica de que la vacuna tiene unos chips que Bill Gates ha preparado para manipular a la gente, que es la marca del anticristo, es desconocer qué significa realmente la marca del anticristo. Como no es el tema, lo digo en medio minuto. La marca del anticristo es toda doctrina y toda acción, toda praxis que diviniza al hombre. No tiene nada que ver con algo físico como un chip. En primer lugar, no hay manera de que le metan un chip en una vacuna, pero en segundo lugar, aunque le pusieran un chip, eso no tiene que ver con lo que hay en su espíritu, donde podría estar realmente la marca del anticristo. Bueno, continúo. Entonces, Jesús aquí hace una diferencia entre aquello que puede ser y aquello que debe ser. Es decir, la diferencia entre lo contingente y lo necesario. Contingente es lo que puede ser de una manera o de otra manera. Y necesario es lo que no puede ser de otra manera. Jesús no vive
en su obediencia a Dios en el ámbito de lo contingente. Él no dice como los fariseos, bueno, frente a este problema podríamos resolverlo así, o de esta otra manera. Tengo 5 posibilidades. Ese es el ámbito de lo que puede ser o no ser y qué pasaría si hubiéramos hecho lo que no hicimos. Pero el ámbito de lo necesario hay una sola cosa que es necesaria, hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque nuestra vida, y lo dice Jesús, registrado por Juan, vuestro tiempo siempre está cerca. Nosotros nos podemos morir en cualquier momento. Otra superstición muy frecuente entre los creyentes es, no, nos vamos a morir cuando Dios quiera. Y resulta que todos los que murieron fue porque Dios quiso. Por eso a muchas personas les resulta incomprensible y le echan la culpa a Dios. ¿Por qué Dios quiso que se muriera de cáncer mi hijito? ¿Por qué Dios quiso que atropellaran a mi mamá que salió por el mandado? Eso es extraño, ¿no? Se murió porque Dios quiso. Era una persona enferma que nunca se cuidaba, que nunca tomaba su medicamento y se murió porque Dios quiso. No. Nuestro tiempo siempre está cerca y tenemos que reconocer que la enfermedad y la muerte no le sucede a los demás. Esta es la gran tentación de la que alguna vez les hablé. ¿Quién se muere? El otro. ¿Quién se enferma? El otro. A mí no. Hay que reconocer nuestra vulnerabilidad. Así que nosotros vivimos en lo contingente. Y nuestra tarea prioritaria es buscar la voluntad de Dios para que podamos caminar verdaderamente en lo necesario, en aquella cosa que es lo único que Dios quiere que suceda. Pero lo que Dios quiere que suceda, como lo diré más adelante, no lo impone. Jesús pudo haber cedido a la tentación de huir, de dejarse engañar, pero Jesús estuvo firme porque Él tenía clara una cosa. Y era, no me interesa si me matan o no me matan. No me interesa vivir poco o mucho. No me interesa tener dinero o pensar que hay un mérito en ser pobre. Me interesa una sola cosa, hacer la voluntad de Dios. Entonces va el verso 34, están estas palabras centrales del pasaje, frente a la parábola de los judíos que estarán fuera el día que desde lejos miren el banquete mesiánico, frente a la actitud de los fariseos que lo quieren rechazar y deshacerse de él. Jesús clama, porque ¿qué es al tercer día? Decíamos en el verso 33. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Si usted recuerda, Jesús está ya caminando hacia su muerte, ¿no? Miren, creo que fue desde el capítulo 9, verso 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Por eso yo he insistido que todos los pasajes, a partir del 9:51 en adelante, que hemos analizado, son pasajes escatológicos. Son caminos, en el camino de Jesús hacia la muerte. Y todos se relacionan ya con advertencias acerca de que esta vida no es todo. Con advertencias acerca de el Señor ha de venir a juzgar a los siervos. Con los últimos mensajes de liberación y perdón para las personas que se encuentran con Jesús. Todo esto está sucediendo en el camino a Jerusalén. Y ahora, más cerca de Jerusalén, Jesús dice estas palabras, ¿no? Jerusalén, verso 34, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Porque el verso 33 había terminado diciendo que no hay profeta que muera fuera de Jerusalén. Muchos profetas habían muerto ya. Diríamos que prácticamente la mayoría de los profetas terminó asesinado.
Porque Isaías murió partido en dos con una sierra para cortar árboles por orden del rey Manasés. Y la epístola a los Hebreos nos da una larga lista de aquellos que murieron en el martirio, que anduvieron huyendo, que murieron apedreados, crucificados y que eran profetas. Es paradójico porque el pueblo de Dios debería oír a los profetas que Dios le manda y tenerlos en alta estima. Y ha sido al revés. El pueblo de Dios ha rechazado a los profetas y los ha matado. Qué cosa tan extraña, ¿no? De hecho, hacía pocos días que Juan el Bautista había sido decapitado. Cuando Jesús dice que Jerusalén mata a los profetas y no hay profeta que haya muerto fuera de Jerusalén, no está hablando en sentido geográfico. No es que realmente todos los profetas fueron asesinados ahí. Jerusalén es el símbolo del pueblo de Israel. O parafraseando, no hay un profeta, no hay un enviado de Dios que el pueblo escogido, el pueblo a quien le fue enviado ese mensajero, no el propio pueblo lo haya asesinado. Así que Jesús está diciendo, yo voy a correr la misma suerte, porque Jesús, además de ser el Hijo de Dios, el Salvador, el Maestro, el Rey, es también el profeta. Jesús, como el profeta, será asesinado en la línea de todos los profetas previamente asesinados por el pueblo de Dios. Ahora, noten ustedes entonces la dureza de nosotros los seres humanos. Jesús está hablando aquí de la Jerusalén terrenal, de la Jerusalén física. Detrás de mí vimos que está esta foto de Jerusalén. El creyente muchas veces todavía está ilusionado con ir a Jerusalén. Y aunque no tenga mucho dinero, ahí se la pasa ahorrando un buen tiempo o mete tarjeta de crédito, porque va a haber una excursión a Jerusalén, a la Tierra Santa. Y allá se va. Y no sé si casi quiere llegar allá como Colón cuando desembarcó a besar el piso, a visitar el Muro de los Lamentos y a ver el sepulcro vacío de Jesús y la capilla de la Natividad y luego ya va a regresar muy contento, ¿no? Ya fui a Tierra Santa, me traje un frasquito de agua del Jordán, me traje una piedrita de Jerusalén, me traje un aceitito del huerto de los olivos. Bueno, esa Jerusalén física, como iremos explicando, no tiene importancia. Cuando Jesús está diciendo que esta Jerusalén física es la que mata a los mensajeros de Dios, solo está retratando lo que nosotros, los religiosos, tenemos de corazón duro. Digo los religiosos en sentido amplio, Los judíos, los católicos, los evangélicos, los budistas, los musulmanes, todos los seres humanos tenemos un corazón duro. Nos gusta la religión, sus ritos, sus promesas, sus historias, sus leyendas, sus cantos, pero cuando se nos invita proféticamente al arrepentimiento, a la transformación de la vida, a la exigencia de una ética del amor, no nos gusta. Las mismas personas que hoy están proponiendo ideologías falsas, antiéticas, destructivas, están diciendo o están creando iglesias especiales para ellos. La gente sigue buscando la religión. Muchos que han rechazado el cristianismo, aún intelectuales, terminaron adoptando la New Age. Siguen siendo religiosos. Y si algunos homosexuales o feministas sienten que las iglesias ortodoxas no los aceptan, pues ellos hacen su propia iglesia. De todas maneras, queremos religión. Pero Jesús está mostrándonos que la religión no es suficiente. La religión es algo que nosotros hacemos. La religión es reiterada, repetitiva y no trasciende.
Necesitamos un encuentro con Dios, con la palabra que viene desde la trascendencia. Así que, fíjese qué interesante este verso 34, la segunda parte. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Me parece una ilustración excelente. Primero por ese amor de las mamás de animalitos por sus hijos, no las gallinas y otros animalitos hembras no andan pensando cómo abortar a sus hijos. Les aman y están dispuestos a dar su vida por ellos. Allá en Génesis capítulo 1, cuando dice, y el Espíritu de Dios se movía, el verbo que se usa allí es el mismo de esta gallina que está acomodando a sus huevos o a sus pollos. Recuerdo cuando iba a la escuela dominical en la niñez, no sé, habré tenido 8 o 7 años, y alguna maestra nos contó la historia de una gallina que en un incendio la encontraron toda rostizada y a sus pollitos vivos. Es decir, ella los cubrió del fuego. Cuando una ave como la gallina ve el peligro, rápido mete a sus hijitos debajo de sus alas. Por ejemplo, un águila. Aquí, entonces, el águila es el Imperio Romano. El Imperio Romano está a punto de destruir Jerusalén. Y Dios, como un Padre amoroso, quiere ayudar a Jerusalén para que evite su propia destrucción. Como una gallina que protege a sus pollos de aquella ave de rapiña. Y efectivamente, la rebeldía de los judíos hizo que Vespasiano viniera a invadir la ciudad y que 2 años después su hijo Tito la destruyera. La lucha entre los diversos partidos judíos, una guerra intestina, provocó el incendio del templo. Ni siquiera los romanos, los propios judíos destruyeron su templo peleándose entre ellos. Si en vez de estas luchas y esta rebeldía ellos hubiesen aceptado el mensaje de Jesús y hubiesen predicado un evangelio de amor, tal vez no hubieran sido destruidos. O cuando menos hubiesen sufrido las cosas de una manera muy distinta. No es que Dios nos va a evitar todo sufrimiento. Es que el sufrimiento, cuando estamos en paz con Dios, en comunión con Dios, se asume de una manera muy diferente que el sufrimiento cuando nos sentimos abandonados, cuando nos sentimos sin una visión clara de hacia dónde vamos. Esta segunda parte dice, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos y no quisiste? Voy a decir algo y con mucho cariño y muy despacio, como invitación a quien cree que la soberanía de Dios es un atributo por el que Él decide quién se salva y quién se pierde. Esta frase no concuerda para nada en eso. Jesús expresa las palabras de Dios que ha enviado los profetas desde antaño. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos? Si malentendemos la soberanía de Dios, como que todo lo que Él quiera va a pasar y todo lo que pasa es exclusivamente porque Él quiere, entonces esta frase es imposible. Porque si Dios hubiera querido juntar sus hijos desde este entendido de soberanía, desde la primera vez los hubiera juntado. Y ya, quisieran o no quisieran, es una decisión soberana de Dios. Pero la frase dice que Dios lo ha intentado muchas veces. ¿Será que Dios no es omnipotente? O sea, Dios sí quiere, pero pues hay cosas que no puede. Por supuesto que eso no es lo que quiere decir el texto. ¿Será que hay otras fuerzas que se le oponen a Dios y que a veces le van ganando la batalla?
Y por eso hay que ayudarle con oración de guerra y echando aceite por todos lados, porque no sea que a Dios le vaya a faltar ahí apoyo, ¿no? No es por eso, no es por eso. La segunda parte dice, y no quisiste. Cuando Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, eso quiere decir que lo creó como un ser capaz de conocer a Dios, de decidir amar a Dios. Eso significa ser a imagen de Dios. Una planta no es a imagen de nosotros, por ejemplo. Si usted tiene una plantita y la quiere mucho, y usted le habla y la planta nunca lo va a conocer a usted. Y la plantita nunca lo va a amar. Es decir, hay una distinción de seres que no permite que el ser de abajo, el inferior, conozca al superior. Pero Dios nos hizo finitos y por ende inferiores a Él, por supuesto, infinitamente inferiores, sin embargo, capaces de conocerlo, de saber que está allí y de tomar una decisión para amarle. Entonces Dios no quiere actuar en contradicción con su propia naturaleza, que es amor. Y amor es decidir. Dios ha creado un hombre capaz de tomar decisiones. Este hombre tiene que responder. Dios lo permite así. En su soberanía, Dios hizo al hombre libre. En su soberanía, Dios permite que el hombre decida lo bueno o lo malo. Dios no obliga, Dios no nos tuerce el brazo. Por eso dice, ¿cuántas veces quise? Si Dios se impusiera, esto digo no tendría sentido. La razón por la que el anhelo de Dios no se ha cumplido es que las personas no quisieron. Es decir, la voluntad del hombre que Dios le ha dado en su soberanía es respetada por Dios. Por eso el Espíritu Santo viene a nosotros y nos invita a creer y nosotros respondemos o no respondemos a ese toque del Espíritu Santo. Bien, ahora, hay un problema con los creyentes hoy, que es tener a Israel en un concepto, diríamos que diferente y superior a la iglesia. A ver si puedo retratar un poco la situación. El evangélico sobre todo, esto es un fenómeno más evangélico que católico, el evangélico piensa que los judíos siguen siendo un pueblo muy especial, el pueblo de Dios, y que ellos son, a fin de cuentas, los preferidos de Dios. Y sí, Dios tiene la iglesia, pero cuando la iglesia se vaya de este mundo, Dios seguirá tratando con los judíos y va a restaurar Israel. Israel va a ser grande y de hecho en el milenio vamos a venir a gobernar desde Jerusalén. O sea, toda esta idea de que el judaísmo es prácticamente la Biblia, que no es así, que el hebreo es una lengua sagrada, que Palestina es una tierra santa, que el pueblo judío es el preferido de Dios, es un error. Es un error. Que pone a los creyentes en una situación vulnerable de ser arrastrados a abandonar a Cristo y regresar a la ley de Moisés. Esto diríamos que es como un complejo de Malinche. Pues es que yo soy mexicano, mi apellido Sánchez o Gómez, y soy moreno y chaparro, y pues los judíos, pues no, los judíos se apellidan Cohen o Sterling, y total que pues ellos muchos son barbados y blancos, y pues no. Entonces cuando los judaizantes vienen a decirte que pues tú puedes hacerte judío o que tus apellidos ancestralmente eran judíos, por tanto tú tienes algo de judío, sentimos que una luz al final del túnel, ¿no? Que ya no somos tan nacos, que ahora sí ya podemos superar esto de ser mexicanitos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que en el Nuevo Testamento
Israel no tiene importancia más que como el nuevo Israel. ¿Y qué significa eso del nuevo Israel? Miren, vámonos despacio. Primero, que no necesitamos un nuevo templo físico en Jerusalén. Muchos cristianos están así como expectantes de que ya se va a construir el tercer templo, ¿no? Y que ya algunos judíos ortodoxos ya tienen todo el material, ya nada más están esperando que alguna bomba o algo acabe con la mezquita de Omar para que pues ya puedan poner el templo, porque tiene que estar exactamente en el mismo lugar. Y los cristianos están expectantes de eso, ¿no? De que sí, es que cuando venga el tercer templo es que Jesús ya va a venir, es que ya va a haber otra vez sacrificios, es que se va a restaurar el sacerdocio, es que a lo mejor hasta cuando Jesús venga, ahora sí los sacerdotes lo van a ungir con el aceite santo, que en aquel entonces no lo ungieron, y otras enormidades como esas, ¿no? Mire, el Nuevo Testamento en primer lugar nos deja claro cuál es el verdadero templo. El verdadero templo fue Jesús. Uno mayor que el templo está aquí, dijo él cuando se paró allá en el templo. Juan capítulo 1 dice que en él habitó la gloria del Padre, porque aquel verbo se hizo carne y puso su tabernáculo entre nosotros. Juan 1:14. Y de la misma manera, cuando Jesús dice, destruyan este templo y al tercer día lo reedificaré, está hablando de su cuerpo. El templo verdadero, una vez que Jesús, que Dios mismo ha venido a vivir entre los hombres, es Jesús. Porque ¿qué es un templo? Sino el lugar donde los dioses estaban entre los hombres. ¿Y qué es Jesús? Emmanuel, Dios entre los hombres. Cuando Jesús se fue, entonces Él envió al Espíritu Santo, que sigue siendo Jesús entre los hombres espiritualmente, y por eso Pablo dirá que somos templo del Espíritu Santo. Y lo dice también en forma de pregunta allá en la carta a los Corintios. ¿O no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Los cristianos no tenemos templos, ni nos interesa la reconstrucción de un templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque si el templo de Jerusalén se reconstruyera, primero significaría que desconocemos que el verdadero templo ahora es un pueblo y no un edificio. Pero significaría también que en ese templo, al poner un altar de los sacrificios y volver a matar borregos, estarían diciendo, quienes lo hagan, que Jesús no fue el Cordero de Dios, cuyo sacrificio único fue suficiente. Y cuando tuviesen otro lugar santísimo, cerrado al público, excepto para el sumo sacerdote, estarían diciendo que el acceso a Dios, a la humanidad, todavía está vedado, ignorando que con Jesús el camino se abrió para todos. Es decir, un tercer templo sería, en sentido mesiánico, un templo apóstata. ¿Qué interés puede tener para el creyente un templo apóstata? Que en todo caso estaría erigido, si es que se llega a hacer algún día, que lo dudo bastante, por los grupos ultraortodoxos más radicales del judaísmo, ni siquiera por la totalidad de los judíos. Mire, recuerde que Esteban fue el primero que tuvo el privilegio de morir por Cristo, apedreado. En sus últimas palabras, Esteban dijo, a unas cuadras del gran templo de Jerusalén, de ese templo del que los apóstoles se sorprendieron y dijeron, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Muy cerca de allí, Esteban dijo, Dios no habita en templos hechos de manos. Así o más claro el Nuevo Testamento. Claro, sus oyentes lo acusaron inmediatamente de haber blasfemado contra la ley y contra el templo y lo mataron. El primer mártir cristiano dio su vida por afirmar que Dios no habita en el templo de Jerusalén. ¿Y usted quiere que se reconstruya el templo de Jerusalén? Es una incoherencia, ¿no? La misma cuestión con Jerusalén. Esta Jerusalén terrena, no voy a ir a los pasajes porque no quiero alargarme, pero la carta a los Gálatas es muy clara desde su capítulo 4 cuando dice,
ustedes son hijos de la Jerusalén celestial, no de la Jerusalén terrena, porque la Jerusalén terrena es la de la ley. Y por tanto los hace esclavos, serían hijos de la esclava. Sí, como los judíos de raza, hijos de Abraham, pero al no ser de la promesa, es como si fueran hijos de Agar. Durísimas palabras de Pablo, ¿eh? Ustedes son hijos de la Jerusalén celestial, de la gracia, son hijos de la libre. Vea con mucha calma la carta a los Gálatas, porque existen los Gálatas del siglo XXI. Y si usted no quiere ser arrastrado por ellos, tendrá que repasar concienzudamente la carta a los Gálatas. Y luego en la carta a los Hebreos también vimos ya cuando en sus últimos capítulos dice el escritor, no os habéis allegado a la Jerusalén terrenal, ni al monte Sinaí que se podía tocar. Os habéis allegado a la Jerusalén celestial, a la multitud de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. Y el Apocalipsis, que es un libro de símbolos, siempre está simbolizando a la iglesia con el templo y con la ciudad de oro. En Apocalipsis pues no está anunciando un templo terrenal y una ciudad, Jerusalén, pero ahora de puro oro. No. Apocalipsis está ilustrando siempre con este símbolo de la ciudad dorada a la esposa de Cristo. Y la esposa de Cristo es la iglesia. Después encontramos entonces que a veces se habla de que Israel es el reloj de Dios para las profecías. Y son muchísimos libros que hablan de Apocalipsis y cosas de ese tema, y hermanos que dicen y que hemos asumido por mucho tiempo que Israel es el reloj de Dios. Y si usted en el Nuevo Testamento se pone a buscar dónde dirá que Israel es el reloj de Dios, lo puede dar vueltas para al revés y al derecho y no dice eso. Jesús escogió 12 apóstoles, aunque las 12 tribus no existían, 10 de ellas habían dejado de existir hacía siglos. Jesús escogió 12 apóstoles para simbolizar la totalidad de las tribus, que la iglesia sería ahora el nuevo Israel. Por eso Pablo es muy claro también en su carta a los Efesios, cuando dice, el misterio escondido de los siglos es que Cristo en la cruz, de dos pueblos, derribó la pared que los separaba, y de dos pueblos hizo uno, el pueblo judío, el pueblo gentil. De tal manera que ahora solo hay dos tipos de personas en el mundo, atendiendo a esto, los creyentes y los no creyentes. Solo existen aquellos que han querido aceptar el regalo de Dios, que es el perdón, judíos o gentiles, y aquellos que no han querido aceptar el regalo del perdón, judíos y gentiles. Y no hay otra manera de salvarse. Nadie se puede salvar por ser judío solamente, nadie se puede salvar porque es católico, porque es evangélico. No nos salvamos por la adscripción a una iglesia o a una doctrina. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El judaísmo no es un camino a Dios, solo Jesús es el camino a Dios. Por eso cuando algunos cristianos un poco confundidos dicen, bueno, sí pasó la ley, pero no la ley moral, porque esa hay que seguirla cumpliendo, pasó la ley ceremonial. Yo digo, ¿y cómo distingues la ley ceremonial de la ley moral? En un pueblo que consideraba holísticamente la perspectiva de la vida, no hay tal cosa como una ley ceremonial. Lo que nosotros llamamos ceremonias, para ellos realmente purificaba. La sangre de un sacrificio que se realizaba realmente implicaba el perdón. ¿Dónde está la separación entre lo ceremonial y lo moral? No existe. Cuando Pablo dice que no estamos bajo la ley, no está hablando de la ceremonial, sino precisamente de la característica moral de la ley. ¿Por qué? Porque esa es la que no podemos cumplir. Qué fácil cumplir las cosas ceremoniales, ¿no? Esas son las que le gustan a la gente. Pero las morales, esas son las que no podemos. La ley nos condena moralmente, no nos capacita para cumplirla. Es ahí donde necesitamos la vida del Espíritu. Y por eso
creo que está perfectamente relacionado con lo que sigue, ¿no? El capítulo 14, cuando dice que Jesús sana al hidrópico, mostrándonos cuál es el verdadero sábado. Si la Jerusalén terrena no es la Jerusalén eterna, si el templo de Jerusalén no es el templo escatológico de la nueva creación, si la ley de Moisés no es el mensaje de salvación para el mundo, entonces, ¿qué es? Por eso Lucas inmediatamente insertará aquella narración del verdadero sábado. ¿Y qué es el sábado? Ya hemos dicho, el sábado es descanso. El sábado es reposo. ¿Y qué significa la palabra gracia? Gracia significa un regalo, y como regalo no me cuesta. Si tengo que pagar por él, no sería regalo. Gracia significa que entonces yo recibo algo sin trabajar, sin merecerlo. Yo lo recibo en reposo. El verdadero sábado es la gracia. El verdadero sábado es el reposo en el que vive el creyente que sabe que Dios le ha perdonado, que sabe que la vida eterna no es algo que tengo que alcanzar y siempre estoy dudando si lo alcanzo o no lo alcanzo. Es algo que recibo porque Dios así lo prometió y puedo descansar. Ese es el verdadero sábado. Y cerrando entonces, vamos al versículo 35, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Una mala interpretación de la epístola a los Romanos, en uno de sus pasajes, donde dice que Dios ha desechado a Israel, pero que después Israel será salvo. Una mala interpretación es la que hace pensar a muchos creyentes cristianos que entonces Dios va a restaurar físicamente a Israel, lo que no tiene nada que ver con una restauración espiritual. Ni siquiera cuando Israel estuvo en su tierra desde hace muchos siglos tenía una restauración espiritual. Y les hace pensar que entonces los judíos se van a salvar. ¿Y cómo se van a salvar? Pues porque son judíos. No. Jesús está diciendo aquí, ¿de qué manera se puede salvar un judío ahora y siempre? O un gentil, por supuesto es lo mismo para los que no somos judíos. Y la manera es hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y qué implica decir bendito el que viene en el nombre del Señor? Cuidado, no se lo digamos a nadie más que no sea Jesús. Porque en alguna iglesia como la Luz del Mundo se lo dicen a su apóstol, en el ámbito católico se lo dicen al Papa. Esas son palabras que solo se pueden referir a Jesús. Acompáñenme al Salmo 118, de donde Jesús está tomando la frase. El Salmo 118, en el verso 26, dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Sí, pero ¿qué dice antes? Otra vez esto del contexto, ¿no? En el verso 20 dice, esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Note cómo este salmo es un salmo mesiánico, es un salmo cristológico. ¿Quién es la puerta? ¿No dirá Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo? Verso 20, esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Está hablando de aquel que es nuestra salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esto que lo veremos en Lucas 20, no me adelanto ahora, pero la piedra angular es la piedra sobre la que se edifica el templo verdadero, el templo eterno. ¿Quién puede ser esa piedra más que Jesús? Pero fue una piedra desechada. Interesantísimo, la piedra desechada, los judíos lo van a matar como él lo está anunciando, pero esa era la cabeza del ángulo.
De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Esta frase, el día que hizo Jehová, significa el día de salvación. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora. La palabra hebrea sería Hosana. Por eso el verso 25 y 26 es lo que los niños cantaban cuando Jesús llegó a Jerusalén. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y qué quiere decir Hosana? Esto, oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Entonces, si la frase alude al Mesías, y Jesús dice que no serán salvos y no verán a Dios hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor, quiere decir aquello que Pablo ya había reiterado en la carta a los Romanos. Porque el Evangelio de Dios es poder para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No hay otro camino. Si alguien es judío o si alguien es creyente, es gentil, pero es creyente, es un hijo de Abraham, es un hijo de Dios, es parte del verdadero Israel, es parte del pueblo elegido. Y es duro lo que voy a decir y no es intolerancia, porque si un médico le dice a un paciente, usted tiene cáncer, tiene que tratarse, y usted lo acusara y le dijera, qué intolerante es usted, me está discriminando, me está haciendo sentir miserable, lo voy a demandar, no estaría entendiendo cuál es la intención de advertir el peligro. Cualquier persona que sea judía o gentil y que no crea, está condenado. Así dice Romanos 3. Porque la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, el judío primeramente y también el griego. Así que nos queda escoger en nuestra vida, decir, salva ahora, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. No quiero vivir en la contingencia, en el tiempo de lo que pueda ser o no ser. Quiero vivir en la necesidad, la única necesidad que tengo, hacer la voluntad de Dios.